Son ustedes muy amables, amigos televidentes de Señal Villeta Dulce, con las muy buenas tardes. Al estelar de los jueves somos especiales Señal Villeta Dulce. Xiomara León, Mauricio Rojas y quien les habla, Fernando Ávila Taco, los estaremos acompañando en los próximos minutos. Si hay algo de lo cual deba uno hablar constantemente hoy por hoy, en este día a día de los colombianos y del mundo entero, es del medio ambiente, indiscutiblemente, del entorno, de lo que manifestó en alguna oportunidad y hace muy poco en su encíclica Francisco, el Sumo Pontífice, como la casa común. La tierra es nuestra casa común. Hoy me acompaña Fidel Vanegas Cantor. Él es ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo rural, pero también es un ambientalista y escribe para medios de comunicación, columnista por demás. Fidel, mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Pues muy bien, un placer estar en este canal, que es un medio de comunicación importante para las regiones, y consideramos que es muy buena labor la que ustedes vienen haciendo en favor de nuestras patrias chicas. Estamos de acuerdo con que el medio ambiente es el tema de hoy. Sí, efectivamente, su alusión a lo que el Sumo Pontífice se refirió, él sacó, creo que fue 20 puntos acerca de la afectación del medio ambiente por grandes poderes internacionales, a los cuales le llamó poderosamente la atención para ese cambio. Y creo que no solo en diciembre del 2015 se reunieron en París 195 países para tratar este tema. Sí. El problema del calentamiento global que viene en ascenso paulatino hasta llegar al año 2015 como el año más caliente de los que han existido sobre... Históricamente. Históricamente. Sí. Entonces, eso es bien interesante, y ya acabamos de sufrir nosotros con el fenómeno del Niño pasado y con el fenómeno del Niño presente, de la Niña. Estamos nosotros estamos presenciando esos efectos de los cambios drásticos que está dando la naturaleza por culpa nuestra. Porque son extremos, Fidel, ¿no? Son cambios extremos. Son sí, muy extremos. Sí. ¿Cómo es posible que pasemos de una época en que teníamos más de 100 municipios del país sin agua, que tocaba llevarle el agua en carrotanques, a pasar ahora a una época en que se están inundando las calles, sí, y se están inundando las vías de comunicación, las veredas? Eso es algo, son unos cambios bien drásticos de la naturaleza. Bueno, pero siempre la tierra, el medio ambiente nos ha ido enviando señales y nosotros como que hemos hecho oídos sordos, Fidel. Sí, digamos, de todas maneras hay que admitir que la culpa es del hombre. Un ejemplo que me gusta poner, hacer un símil, una simulación, cómo era el planeta hace 100 años. Hace 100 años nuestro planeta estaba más lleno de árboles, había mucha más reforestación. Si nosotros miramos desde las ventanas de este estudio, nos damos cuenta que por fortuna este municipio todavía tiene bastante flora, tiene bastante vegetación que lo recubre. Hay otras partes del país, por ejemplo, yo recuerdo Mariquita, Tolima, que es un pueblo que lo he venido analizando. Hace 20 años uno se iba hacia la cordillera y del pueblo no veía casas, veía un bosque. Por eso llamaba la capital frutera de Colombia, porque uno veía era mangos, veía de toda una gran vegetación diversa,
pues por eso fue que allá José Celestino Mutis tuvo la expedición Lo de botánica. la expedición botánica. Sí, sí. Entonces, uno se da cuenta cómo las cosas han ido cambiando. Si uno va a mirarlo ahora, entonces ya ves un poco de techos de casas y ya no encuentras la vegetación que se veía antes. Óigame, buen ejemplo ese, Sí. porque ese podría uno trasladarlo a muchas ciudades. A muchas ciudades. Sí, Ese es un buen solo ejemplo. El caso de Mariquitas, sino Sí. si uno va a mirar otros pueblos y si mira fotos de hace 30 años y las va a comparar ahora, no, en vez de ver vegetación, ves techos de zinc, casas y más. Propiedad horizontal, edificios. Entonces. Es eso. Además, bueno, nuestros televidentes que saben mucho dirían, bueno, Fidel está diciendo que hace 100 años había mucha vegetación, pero es que hace 100 años no había tanta gente, ¿cierto? Bueno, sí, pero también es la manera como se ha tratado a la naturaleza. Ajá. Mi cuestión iba a lo siguiente. Todos esos árboles que había cuando eso, ¿dónde están ahora? La tabla de los elementos químicos tiene como 100 y pico de elementos y esos son únicos en la naturaleza. Ellos ni se disminuyen ni se incrementan. Entonces, ¿dónde fueron a parar? ¿Dónde fue a parar todo ese carbono de esos árboles que existían cuando eso? Ah. Entonces, esos se fueron, ese CO2 y monóxido de carbono se fueron hacia la atmósfera. A 25 kilómetros de la Tierra están, y fue lo que creó el efecto invernadero. Porque es que muchas veces se habla del efecto invernadero, pero no se entiende. En pocas palabras es eso. Toda esa gran biomasa que teníamos acá en la Tierra se fue hacia allá. Al irse hacia allá, entonces, ¿qué está causando? Un calentamiento del planeta. Ese calentamiento es el que se traduce en el incremento que viene gradual desde la época industrial a nuestros días, y es lo que bregaban en la COP21 que se reunió en París, lo que están bregando a que no se vaya a pasar de 2 grados el incremento, porque es que nosotros ya lo hemos venido sufriendo, ya lo hemos experimentado, y todos los esfuerzos que está haciendo la humanidad es para que ese incremento no siga. A ver, porque es que hay una verdad inocultable, Fidel, y es que hasta hace muy poco, y esto sí hace muy poco, hablamos de meses, años, escasos, que las grandes potencias como Japón, Alemania, Estados Unidos vinieron a interesarse realmente por esto de lo cual está manifestando usted. Los tratados, el de Kioto, por ejemplo, tanto bombo que se le dio al tratado de Kioto y a tantos otros tratados, pero el compromiso no existe. Sí. O si existe, no hay un compromiso firmado donde se entre o se meta en cintura a las grandes potencias que son las que efectivamente... La reunión de Río del siglo pasado precisamente bregó a meter en cintura, pero no, resulta que los Estados Unidos y China tenían oídos sordos. Pero afortunadamente ya para esta reunión del COP21 y todo eso, ya los vemos con un compromiso porque el mundo los ha presionado. ¿Ustedes cómo van a ser los locos si es que esto nos va a afectar a todos? Entonces ya tenemos a China y a Estados Unidos con otra actitud, como son las potencias mundiales, son los que más liberan CO2 hacia la atmósfera, pues ellos son los responsables, ellos son los que tienen que ayudar a preservar el planeta y a corregir esas emisiones. Por fortuna ya con estos movimientos ya se ha logrado algo. Lo que tú decías el llamado del sumo pontífice también es valioso porque él es una persona que es escuchada por la gente. Entonces, sí, lo que pasa es que hoy por hoy uno se pone a mirar, Fidel, que esto ya no afecta. El cambio climático no tiene selección de clase social, no. ni de edades, ni nada. Eso afecta a todos por igual. Todo el mundo. Ya no hay potencias que valgan. Sí. A no ser que como ahora empiecen a buscar verdaderas alternativas. Que me parece que es a lo que deben apuntar las potencias, ¿no? Sí, dentro de esas verdaderas alternativas, por ejemplo, está
la de utilizar la energía solar en vez de del petróleo. Claro, entonces eso sí es valioso y hay que darle su felicitación a las empresas públicas de Medellín, que está haciendo esos experimentos allá en La Guajira, por ejemplo, donde tanto se necesita. Son esos lugares extremos a donde no ha llegado las redes de interconexión eléctrica, pues entonces que se coloquen paneles de energía solar, que son una gran oportunidad de producir energía con la luz del sí, porque nosotros cambiamos un mal por otro, es decir, lo de la energía eléctrica, las hidroeléctricas, las termoeléctricas y todo el cuento, eso trajo también un efecto colateral, es decir, las hidroeléctricas lo que vinieron fue a arruinar municipios, a acabar ríos y todo, por supuesto, para suplir una necesidad urgente de agua de la gente y de energía particularmente. Claro. Pero pasamos de una energía, por ejemplo, a la energía atómica, que es ¿cierto? Claro. Sí, esa energía atómica pues es la que ha causado esos mal en Chernobyl, en Rusia y en el Japón. Claro. Los japoneses, que son tan cuidadosos y todo eso, pero también resultaron afectados por esa producción de energía nuclear, energía basada en el átomo. Sí. Entonces, sí es bueno a lo que tú te referías de la energía de las hidroeléctricas, pues si ella se maneja bien, está bien llevada. Lo que está mal en el caso nuestro, por ejemplo, que como es después de que nosotros teníamos una empresa de energía eléctrica de Bogotá, que era de los bogotanos, con fuerza, energía potencial de los ríos bogotanos. Sí. ¿Ve? Porque, digamos, un ejemplo, yo le comentaba con alguien, el río Bogotá es un río que lo que lleva es heces fecales. Por favor. Y este es el país del mundo donde se cogen las heces fecales y se convierten en energía eléctrica a través de 3 saltos. Digamos, no es una, son 3 puntos. 3 caídas. En 3 caídas se convierte la energía eléctrica en energía potencial, porque eso es la fuerza del agua va y mueve un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es el que genera un flujo de electrones, que es el origen de la energía. Un país como el nuestro, muy valioso desde ese punto de vista, pero ¿cómo es posible que tengamos que llamar a los españoles para que nos pasen la factura de cobro? Eso sí no tiene presentación. No tiene presentación, sí. Como no tiene presentación tantas otras cosas sí. Que han sucedido con nuestras empresas. ¿Ese cantor es de dónde? Ese cantor es de origen judío. Sí. Porque yo tuve la oportunidad de ir a hacer un curso a Israel. Entonces allá los profesores me decían, investigue porque... este cantor es como de aquí. Este cantor es de aquí y usted puede pedir quedarse acá. Llegaron a decirme eso los judíos. Sí. Buscar el árbol genealógico, por favor. Que buscando el árbol genealógico. Entonces, ¿Y no le movió la espinita o qué? Pues algo lo pensé, pero en realidad la tierrita tira mucho. Digamos, más o menos la cuestión histórica es lo siguiente. Cuando Cristóbal Colón fue a buscar a las cárceles, porque como no había quien lo acompañara para esa aventura, a los bárbaros aquellos, fue a buscar bárbaros en la cárcel. Favor, sí. Entonces los pocos que estaban en las cárceles y que no eran bárbaros eran los judíos, porque ellos no estaban por ser bárbaros, sino por tener otra religión. Sí. Y los judíos pues siempre han sido tildados como el pueblo de Isida, el pueblo que mató a Jesucristo. Entonces por eso muchos Cantor de esos claro que hay otros apellidos, no es monopolio del apellido Cantor, sino que hay otros apellidos que también son de origen judío. Sí. Muy bien, sí, lo digo porque cuántas veces nosotros nos pasa desapercibido el apellido, el Ávila, el Ríos, el León, el Rojas. Pero ¿cierto? Saber algo de pronto de dónde venimos. Siempre es bueno. Uno no puede desconocer su pasado. Por eso a mí me encanta, Fidel, eso que estábamos hablando. Y a la gente, a muchas nuevas generaciones, les choca que uno diga que todo tiempo pasado fue mejor.
pero sí se vivía mejor antes en comunidad con la naturaleza, ¿o no? Sí, sí, digamos, ha venido habiendo, se viene presentando un distanciamiento con la naturaleza porque no apreciamos, digamos, por ejemplo, ver cómo esas dragas que están rompiendo el piso para sacar oro. Entonces es desastroso ver cómo contaminan las aguas con mercurio. Con un poco de químicos que van a dañar las aguas, que después se van a comer los campesinos o los indígenas, porque son los que quedan allá. Eso es bien doloroso. Y es bueno hacer como cierta insinuación a que la sociedad tome cartas en el asunto, porque no podemos seguir en esa situación depredadora de la naturaleza, y tenemos que salir en defensa de ella. Bueno, ya tuvimos un ejemplo, el ejemplo más reciente, cronológicamente hablando, el más reciente fue el de Ibagué. La Corte autorizó un referéndum para que la gente apoye la no explotación minera en la región del Tolima. Eso nos parece fundamental. Y el otro, cronológicamente hablando, es el de Macarena. Por favor, ANLA le tocó recular una decisión que había tomado, una licencia que había otorgado. Sí. La echaron abajo porque pues eso no tenía presentación ante el mundo. Sí, ¿cómo es posible? Esta es una región muy linda, muy bonita. Yo he tenido oportunidad de recorrerla. ¿Y cómo es posible que haya personas que sean capaces de dar una licencia ambiental en un lugar tan sagrado? No, es un paraíso. Eso es un paraíso. Eso de Cañacristales es una belleza. Y hay muchos otros que he tenido oportunidad de recorrer. Cuando vi esa película, Colombia Magia Salvaje. Sí, señor. Entonces yo le decía a una española, yo le dije, pero claro que digamos, nosotros, yo me refería a mi hermano Jaime, que es ingeniero forestal, pues con él hemos tenido la oportunidad de recorrer todos estos paisajes, verlos desde por dentro. Y es bien hermoso porque nuestro país tiene lugares muy lindos y hay que aprender a quererlos y transmitirle a las generaciones siguientes que nuestros paisajes, toda nuestra bella patria hay que defenderla. Y es a través de estas charlas del medio ambiente. Por eso felicito a este canal, porque nos dan esa oportunidad de expresar lo que queremos. Que a propósito, ¿cuál sería el llamado? Nunca es tarde. Nunca es tarde, Fidel. A mí me parece que a todos nos cabe responsabilidad, y aquí hay que empezar por las nuevas generaciones. No quiere decir que nosotros no tengamos la responsabilidad. Los que ya pasamos del cuarto, quinto piso, todavía tenemos, y vaya que tenemos responsabilidad con nuestra casa común, como la describe Francisco. Pero ¿cuál sería el mensaje para las nuevas generaciones? El mensaje es que apoyemos todos estos programas, empresas de reforestación. Hay un canal de Caracol los sábados por la mañana que es interesante. Escuché cómo están vinculando en la Amazonía a unos indígenas para que sean ellos los que hagan esos programas de reforestación. Y qué bien interesante escucharlos a ellos, porque ve uno cómo sienten su madre tierra, como ella, la Pachamama, como ellos la llaman. Entonces, es bien interesante ver cómo ellos tienen una concepción más aterrizada del mundo y cómo son los indicados para hacer esta clase de obras. Pero todos, yo creo que es deber de todos vincularnos a esos programas de reforestación. La mejor manera de conservar, acabamos de pasar de un fenómeno de sequía en que no había agua para tomar, y ahora tenemos agua en exceso. Entonces, ¿cuál es la táctica? Pues tener reservorios de agua para las épocas de sequía. Sí. Pero el mejor reservorio, el reservorio natural, es la reforestación. Los bosques en su espacio radicular guardan toneladas y miles de toneladas de agua que van bajando regularmente por percolación o por escorrentía, van bajando, moviéndose en la naturaleza,
y sin causar daño. No en vano se dice que son el pulmón del mundo. ¿Cómo? No en vano dicen que son el pulmón del mundo, ¿cierto? Son el Claro. pulmón del mundo, pues, claro. Digamos, muchas veces se ha pasado por la primaria y no se ha entendido ese fenómeno de la fotosíntesis, que la fotosíntesis es el fenómeno bello de la naturaleza. Coger el CO2 todo ese CO2 que nos está perjudicando, eso lo cogen las plantas. Lo purifican. Y lo purifican, forman su tallo, su xilema y liberan oxígeno, que es el oxígeno que necesitamos para respirar nosotros, para todos los seres vivos. Entonces el mensaje a la nueva generación es ¿cuál? Que apoyemos todos los programas de reforestación. Sí. Y no solo la reforestación, lo de medio ambiente, digamos, de no lanzar basuras que tapen las alcantarillas, porque todas esas inundaciones se vienen después. Las inundaciones que se causan en Barranquilla tienen una connotación especial por el nivel de escaso que está. Colapsan los... Pero digamos a nivel de Bogotá y todo eso, muchas veces esas inundaciones se causan por el desaseo, por lanzar a la calle. La inconsciencia de la gente, sí. Entonces hay inconsciencia de la gente. Digamos, un poquito más de conciencia tienen, por ejemplo, los paisas. Los paisas son unas personas admirables porque quieren su ciudad, la aprecian, defienden su metro, pero en las otras ciudades estamos un poco atrasadas en ese aspecto. Bueno, Fidel, muchas gracias, de verdad. El tiempo es implacable, sí, pero sí que nos ha servido mucho para por lo menos sembrar una semillita allí de conciencia ambiental en nuestro televidente. Bueno, a ustedes muchas gracias de haber tenido esta oportunidad y ojalá que le llegue algo a la gente. Un abrazo grandísimo, Xiomara León, Mauricio Rojas y quien les habla, Fernando Ávila Taco. Los estaremos acompañando el próximo jueves aquí con más especiales Señal Villeta Dulce. Feliz tarde.